Endometriosis, una condición compleja que requiere una mirada integradora. Soy Claudia Siqueira y estoy muy feliz de poder traerte otro contenido dentro del universo de la salud integrativa, de los saberes ancestrales de la medicina china, combinados con la ciencia moderna, la medicina integrativa y la medicina del estilo de vida. Y hoy el tema involucra una condición extremadamente compleja que exige una visión integradora por parte de los profesionales de la salud. Tu colega profesional, necesitas ampliar tu visión, tus herramientas terapéuticas para que puedas empezar a tener más éxito con tus pacientes. Hoy voy a dividirme entre la profesional de la salud con una visión integradora, la profesora y la paciente de endometriosis, que atraviesa muchos de los desafíos de los que vamos a hablar aquí hoy para que podamos ampliar nuestra perspectiva, entender los desafíos físicos, emocionales y conductuales que miles de mujeres en el mundo enfrentan y cómo nosotros, los profesionales de la salud, podemos prepararnos mejor para ofrecer un enfoque integrativo eficaz en el tratamiento de la endometriosis. El objetivo de este video es también presentar la endometriosis desde la perspectiva de la medicina china. ¿Cómo vemos los síntomas físicos, emocionales y conductuales dentro del complejo de los 5 elementos? Esto puede cambiarlo todo en el tratamiento. También quiero mostrarte estrategias de tratamiento integrativo, uniendo principalmente la alimentación y los cambios en el estilo de vida para que podamos brindar más comodidad e incluso quizás un proceso de remisión de la endometriosis, porque sí, es posible. Voy a compartir mi experiencia clínica para mostrarte esto también, no solo mi experiencia personal. Pero antes necesitamos entender la magnitud del problema. Vamos a los datos epidemiológicos para que podamos saber cuántas mujeres, así como yo, necesitan de tu mirada integrativa y de un enfoque más sistémico para que podamos tener éxito en los tratamientos. Del 10 al 15% de las mujeres en edad fértil se ve afectado por la endometriosis. Estamos hablando de más de 200 millones de mujeres en el mundo. Solo en Brasil, el 8% de la población brasileña. Si sumamos la población de toda América Latina, son miles y miles y miles de mujeres atravesando un desafío gigantesco que compromete no solo la vida, la calidad de vida física, sino que también tiene impacto en la vida profesional y social. Podemos ver, y dependiendo del nivel y del grado de compromiso, existen varios grados, pero tenemos perjuicios en la calidad de vida de manera significativa. Tenemos dificultades en el desempeño profesional y social debido al dolor pélvico crónico, que puede ser extremadamente desafiante. Estamos lidiando aquí no solo con síntomas físicos, sino también con síntomas emocionales. Y muchos estudios ya muestran que muchas de estas mujeres sufren de ansiedad, estrés y depresión. Y el dolor crónico tiene mucho que ver con este proceso, pero va más allá de eso. Existen aspectos conductuales que quiero traer aquí para que podamos conversar sobre un punto ciego que casi nadie está viendo. Ya existe un perfil conductual trazado de la mayoría de estas mujeres, que puede ser una gran señal para indicarnos el camino que debemos seguir en los tratamientos y dentro de un enfoque integrativo que la medicina china nos permite tener, para que podamos obtener un poco más de resultados en los tratamientos, más allá del control temporal del dolor, que es lo que normalmente reciben las mujeres como tratamiento. Vamos a manejar el dolor, vamos a intentar regular el ciclo menstrual, pero es necesario ir más allá de eso. Y ese es mi objetivo y mi gran desafío con un video como este. Así que vamos juntos para que podamos empezar a entender. La gran mayoría de estas mujeres aún no tiene un diagnóstico cerrado. El diagnóstico de la endometriosis puede tardar de 8 a 10 años en cerrarse y muchas mujeres atraviesan la edad fértil sin tener este diagnóstico y llegan incluso a los procesos de premenopausia y menopausia llenas de síntomas, y ahí la endometriosis se transforma en un síndrome menopáusico muy grave cuando ya salimos de la edad reproductiva. Entonces, si no tratamos bien a estas mujeres en la edad fértil, podemos esperar un climaterio muy complicado. Y nosotros, como profesionales de la salud con una visión integrativa, queremos que esta mujer transite por las diferentes etapas de su vida con más calidad de vida, con un mejor control de los síntomas y, quién sabe, incluso con un proceso de remisión de este problema, porque sí, eso es posible. Así que vamos a entender un poco más y desglosar estos síntomas físicos. Dolor pélvico crónico,
que puede ir más allá del periodo menstrual, una molestia abdominal debido a los depósitos de endometrio donde no deberían estar. Entonces, lidiamos con esto en mayor o menor grado, de acuerdo con el nivel de endometriosis de cada mujer. Dismenorrea, cólicos intensos durante el periodo menstrual, que como mencioné, muchas piensan que es normal tener cólicos intensos porque es lo que conocen. Es el universo que ella experimenta desde su primera menstruación. Dispareunia, un síntoma extremadamente común, el dolor durante las relaciones sexuales, que incluso muchas veces impide una relación conyugal saludable. Flujo menstrual intenso o irregular. Otra cosa más que, como es el universo conocido de la mujer, ella no lo considera algo diferente. Ella piensa que es normal sangrar mucho o tener periodos muy largos, seguidos de periodos más cortos, un ciclo irregular, y cuando va al ginecólogo le preguntan, ¿cada cuántos días es tu menstruación? Ella responde, depende. Y eso sí puede ser un indicador de un problema, ya sea en la composición uterina, en la composición ovárica, en todo lo que implica el complejo de la menstruación. La infertilidad, un síntoma característico en el 30 a 50% de los casos. Mucha gente, muchísima gente. O dificultad para quedar embarazada debido a un ambiente inflamatorio. Este es uno de los síntomas que lleva a la mujer a buscar ayuda, pero después de muchos años sufriendo con cólicos intensos, flujo abundante, alteraciones intestinales que varían entre diarrea y estreñimiento, pensando que es normal. Y entonces, a partir del momento en que decide formar una familia e intenta quedar embarazada, normalmente es eso lo que lleva a la mujer a buscar ayuda. Fatiga crónica. La endometriosis es una enfermedad sistémica, no es una enfermedad del aparato reproductor. Tenemos una enfermedad autoinmune, entonces tenemos aquí una enfermedad compleja por delante que requiere además de un enfoque convencional. El enfoque convencional no va a tratar la causa. Puede reducir los síntomas, terapias hormonales, cirugías FIV, tratará uno u otro síntoma, pero no va a tratar la causa del problema, no va a hacer que el problema desaparezca. Por eso es que estos enfoques, aunque muchas veces sean necesarios, son limitados. Es necesario tener una visión más amplia y ofrecer tratamientos más integrales. Entre los síntomas emocionales más comunes, además de esa labilidad emocional que ocurre debido a la propia naturaleza del dolor, tenemos cuadros de ansiedad bastante exacerbados, cuadros de estrés bastante exacerbados, incluso por la clínica y la fisiología del problema. Eso es común, eso es comprensible. Y tenemos cuadros alarmantes, altísimos, de depresión en mujeres con endometriosis, para que empecemos a entender que este es un problema que exige, además de una mirada integradora de un profesional, un enfoque multiprofesional. También hay un gran sentimiento de frustración que acompaña a estas mujeres. Bueno, dentro del perfil comportamental y la mayoría de las mujeres coincide con lo que voy a decir ahora. Exceso de control y perfeccionismo, enfoque en el trabajo y en la carrera. El nivel de autoexigencia y autocrítica está por las nubes. También existe una tendencia en estas mujeres a no buscar ayuda. A fin de cuentas, como dije al principio, parece que es normal tener todos esos síntomas porque nos conocemos así desde que empezamos a menstruar normalmente. También existe una cuestión de autosabotaje en el sentido de tengo que poder con todo, mi cuerpo, tengo que poder con él. Entonces no creen que sea un problema, por lo tanto eso dificulta el tratamiento, incluso dificulta buscar ayuda, lo posponen. Y muchas mujeres buscan soluciones rápidas, negando un tratamiento integrativo, porque el integrativo es más lento, es más profundo, lleva tiempo, es un proceso, pero como el dolor a veces es más es más fuerte. Quiero resolver el síntoma en ese momento y entonces muchas veces me quedo en esos tratamientos convencionales durante mucho tiempo hasta que descubro que lo convencional por sí solo es limitado y entonces necesito rendirme a un tratamiento integrativo. Entonces, este es un poco el recorrido de las mujeres con endometriosis. Y hubo un estudio muy relevante que mostró que el impacto psicológico de la endometriosis es tan profundo como el impacto físico, llevando a las mujeres a un ciclo de frustración con los tratamientos tradicionales. Ahora vamos a mirar el universo de los 5 elementos de los síntomas. Entonces, comenzando con el elemento madera, cuyo órgano principal es el hígado, en el elemento madera tenemos dolor pélvico, cólicos menstruales intensos, flujo menstrual intenso o irregular, irritabilidad, estrés, frustración, exceso de control y perfeccionismo,
y un alto nivel de autoexigencia y demanda. En el elemento fuego tenemos el síntoma de la ansiedad, que es bastante común en estas mujeres. En el elemento tierra tenemos trastornos digestivos. Posible retención de líquidos, principalmente durante el periodo menstrual. Cansancio, esta cuestión que mencioné del chi débil, es una característica de una tierra deficiente. En el elemento metal tenemos alteraciones intestinales que varían entre diarrea y estreñimiento, de acuerdo con el periodo del ciclo. La depresión es común en muchas mujeres, y el metal ya está comprometido por ser una enfermedad sistémica autoinmune, que es el elemento de las enfermedades autoinmunes. En el elemento agua tenemos la dispareunia, dolor durante las relaciones sexuales, la infertilidad o dificultad para quedar embarazada y la fatiga crónica, que va más allá del cansancio. Ahora vamos a entender más sobre el tratamiento integrativo que se puede realizar para tratar mejor a estas mujeres, nuestras pacientes, o incluso a nosotras mismas, si tú también eres una de ellas. Antes que nada, voy a hablar de la dietoterapia china, no solo porque enseño esto profesionalmente a colegas de la salud de todas las áreas, sino porque tiene todo el sentido que miremos la alimentación desde una perspectiva energética, ya que la dietoterapia china es la herramienta que tenemos en la medicina china para equilibrar los 5 elementos de manera sumamente eficaz y rápida. Podemos abordar los síntomas físicos, emocionales y conductuales de manera muy eficaz cuando el profesional domina bien la dietoterapia china. Entonces, hoy en día esta es mi terapia de elección, no solo como paciente, sino también como profesional, debido a los resultados que presenta, a la eficacia de sus resultados y porque de todas las áreas de la medicina china, y lo digo como acupunturista, es el área que considero más eficaz y ahí es necesario observar la alimentación desde la perspectiva occidental con una visión antiinflamatoria, ya que la dietoterapia china, específicamente considerando la vía tradicional de cómo surgió en la medicina china, no habla de alimentación antiinflamatoria. Por eso es necesario combinar otros tratamientos. Y esa es la metodología que yo enseño y con la que trabajo. No se trata solo de la dietoterapia china, sino de una metodología que une la dietoterapia china con la medicina del estilo de vida. Eso sí es eficaz, más eficaz, ¿verdad? Entonces, ahí componemos 5 pilares que considero fundamentales para un estilo de vida antiinflamatorio: alimentación antiinflamatoria, ejercicio físico adecuado, sueño reparador, buen manejo del estrés y las emociones y el cultivo de la espiritualidad. De esta manera abarcamos todo e incluso conseguimos abordar todos esos síntomas físicos, emocionales y conductuales. Tenemos otras herramientas que pueden sí ser muy útiles en los tratamientos, dependiendo de la accesibilidad y de quién sea la paciente. La fitoterapia china puede ser una gran herramienta para un buen control de los síntomas, tanto en el alivio del dolor como en el equilibrio del ciclo menstrual, y puede tener un gran efecto para los profesionales que la dominan. Y también contamos con otras terapias complementarias y el mindfulness, que es una bendición. Y aquí estamos hablando del universo de la meditación, de la propia acupuntura, que cuando se aplica correctamente, junto con otras estrategias como la alimentación y el cambio de estilo de vida, puede dar grandes resultados. Sí, la propia práctica de la aromaterapia, realizada por profesionales muy bien cualificados. El yoga, fuentes de alivio del estrés principalmente, porque así podemos abordar los síntomas conductuales y los síntomas emocionales. Y evidentemente es muy importante recurrir a enfoques de psicoterapia con profesionales que tengan una visión más amplia e integradora para poder ayudar en este proceso de autoconocimiento y trabajar los aspectos psíquicos, conductuales y emocionales, que son muy fuertes, como ya hemos visto. Entonces, he enumerado aquí, dentro de mi práctica clínica y de mi experiencia personal, los principales tratamientos integrativos que considero importantes. Ha llegado el momento de hablar sobre el SOP, síndrome de ovarios poliquísticos, desde la perspectiva de la medicina china. Ha llegado la hora de hablar de la endocrinopatía más frecuente en mujeres en edad fértil. Después de todo, el SOP, como ya mencioné, es la endocrinopatía más común en mujeres en edad fértil. Se estima que entre el 10 y el 15% de las mujeres en edad fértil se ven afectadas por esta enfermedad, que muchas veces puede aparecer en la adolescencia, pero la mayoría de las mujeres recibe el diagnóstico tarde y solo descubre esta condición después de intentos fallidos de quedar embarazada. Entonces vamos a echar un vistazo a la etiología del SOP para que podamos empezar a entender dónde estamos pisando e incluso comenzar a construir más adelante nuestro diagnóstico energético y nuestro plan terapéutico. Bueno, la etiología del SOP es multifactorial.
¿Involucra factores genéticos que pueden tener herencia familiar? Ahí sí. Involucra factores ambientales y de estilo de vida, y aquí es donde hay mucho por explorar, porque quien trabaja con salud integrativa sabe que la epigenética es una realidad. Entonces, por más que tengamos factores genéticos, podemos mantener ese gen silenciado con los factores ambientales correctos o expresar ese gen si los factores ambientales no son adecuados, especialmente cuando se trata de alimentación y ejercicio, como es el caso del SOP. Tenemos como un gran factor de riesgo la resistencia a la insulina o la hiperinsulinemia, que es consecuencia de un estilo de vida poco saludable, ¿verdad? Y existe una alteración en este eje hipotálamo-hipófisis ovárico. También tenemos alteraciones hormonales significativas. Sí, también existen factores emocionales y conductuales que son desencadenantes importantes en la condición de ovario poliquístico, en el síndrome de ovario poliquístico. El estrés crónico, los trastornos alimentarios y el sedentarismo están entre los 3 factores conductuales y emocionales más importantes que acompañan este síndrome. Ahora vamos a avanzar un poco más para que podamos entender algunos de los síntomas físicos muy comunes en estas mujeres. En todos los casos tenemos irregularidad menstrual que puede manifestarse de diferentes formas en cada mujer. Tenemos casos de amenorrea, tenemos casos de ciclos anovulatorios y es ahí donde está el problema de la infertilidad. Tenemos síntomas muy comunes de hiperandrogenismo que se manifiestan por un exceso de acné, principalmente en esta región de aquí. Hirsutismo, que son vellos, principalmente en esta zona, exceso de vello. También puede haber una tendencia a tener alopecia asociada y todo esto dentro de los factores de síntomas físicos que muchas mujeres presentan. Los ovarios presentan múltiples folículos, lo cual es una gran característica visual incluso del síndrome, alterando la forma del ovario. Tenemos infertilidad en el 40-50% de los casos y es aquí donde normalmente está la principal queja que lleva a las mujeres a buscar soluciones y diagnósticos. Y normalmente este diagnóstico es muy tardío porque lo que más molesta, a pesar de que los otros síntomas sean comunes, pero de repente ella, como siempre ha vivido de esa manera, no cree que la irregularidad menstrual sea algo muy importante. En algunos casos pasa desapercibido en la observación, porque siempre ha sido así. Pero cuando intenta quedar embarazada y no lo logra, es ahí donde surgen muchos de los diagnósticos. Entonces tardíos y por lo tanto también intervenciones terapéuticas tardías, lo que es un problema. Resistencia a la insulina en el 50-70% de los casos es muy alto, con riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2. Y eso significa que es una enfermedad relacionada con el estilo de vida. Y en muchos casos hay aumento de peso, dificultad para perder peso. Estamos hablando de alrededor del 50% de los casos. También tenemos síntomas emocionales importantes en estas mujeres y todo esto va conformando el cuadro clínico de desequilibrios que encontramos cuando miramos desde la perspectiva de los 5 elementos a la que llegaremos en un momento. Entonces, es muy común que haya ansiedad presente, trastornos del estado de ánimo, irritabilidad, labilidad emocional, estrés psicológico, principalmente asociado a la dificultad para quedar embarazada, a la frustración que surge, esa expectativa de esperar el embarazo y que no ocurra. También es muy común que existan trastornos alimentarios asociados como una forma de compensar las angustias emocionales. Normalmente estas mujeres con SOP son mujeres que tienden a pensar demasiado, tienen una energía muy concentrada en lo mental y no logran al mismo tiempo realizar tanto como les gustaría. Piensan mucho, hacen muchos planes mentales, pero no salen mucho de lo mental, no consiguen materializar. Y esto es un problema que se refleja enormemente en la disfunción del elemento tierra, que es el principal elemento en desequilibrio en estas mujeres. Y voy a profundizar más para que podamos observar los síntomas de cada uno de los elementos en breve. Ante este escenario, tenemos mujeres que tienden a procrastinar con frecuencia y esa procrastinación termina generando mucha frustración por no lograr completar los proyectos que idealizaron. Entonces, por estar poniendo mucha energía en lo mental y faltar enraizamiento, faltar materialización, surge ese sentimiento de frustración. Vemos que el ovario es el órgano de la creatividad y cuando hay una disfunción ovárica, terminamos teniendo la creatividad bloqueada. Y eso también está relacionado con la dificultad para llevar a cabo proyectos, porque si tenemos la creatividad un poco bloqueada, me quedo un poco estancado en la vida, ¿no?
También tenemos un componente de baja autoestima, muchas veces relacionado con la forma del cuerpo, el aumento de peso, la dificultad para perder peso. Entonces no me gusta mucho lo que veo en el espejo y tengo una baja autoestima. Entendemos por qué estas mujeres viven con falta de energía y disposición, siempre están cansadas y eso también es un indicador de que el elemento tierra está muy desequilibrado. Entonces, al juntar todos estos síntomas físicos, emocionales y comportamentales, tenemos un síndrome complejo que requiere una mirada integradora para que podamos tener éxito en los tratamientos. Ahora vamos a mirar desde la perspectiva de la MTC cómo ve ella el SOP. En la MTC, cualquier disfunción, sea cual sea su nombre, se considera un conjunto de desarmonías. En este caso, estas se manifiestan de manera específica en cada mujer. Entonces, no existe un protocolo único, no existe una visión única del asunto, existe una individualización incluso en el diagnóstico. Tenemos alteraciones importantes en los 5 elementos que justifican todos estos síntomas y ahora vamos a profundizar un poco para entender el diagnóstico energético según la teoría de los 5 elementos, que es como yo enseño el diagnóstico energético dentro de mi metodología de trabajo, observando los 5 elementos y las energías yin y yang. Pero hoy nos vamos a enfocar en observar los 5 elementos y el SOP. Aquí puedes ver una imagen hermosa que para quienes trabajan con medicina china saben lo placentero que es poder ubicar las quejas, los síntomas, el diagnóstico que tiene el paciente en los elementos correspondientes. Es aquí donde toda la orquesta comienza a ser pensada para resultar en tratamientos más eficaces. Aquí comienza el primer paso del diagnóstico energético y también tenemos contenido en el canal hablando sobre los pasos del diagnóstico energético, tal como yo lo enseño. Aprovecha también estos contenidos si aún no los has visto. Vamos a empezar mirando el elemento madera, un elemento importante en los desequilibrios, y lo que voy a hacer es lo que enseño en el primer paso del diagnóstico en mi metodología de trabajo, que es ubicar los síntomas que el paciente siente dentro de cada uno de los 5 elementos correspondientes a sus funciones. Entonces, en el elemento madera tenemos irregularidad menstrual, alteración estrogénica, alteración hormonal. Sabemos que la madera es responsable del equilibrio hormonal, frustración, estrés, irritabilidad, labilidad del estado de ánimo. Así que tenemos algunos síntomas que muestran que el elemento madera está en desequilibrio. En el elemento fuego, cuando hay baja autoestima asociada, entra dentro de este elemento. En el elemento tierra, el elemento más importante, más complicado y más implicado en esta condición desde la perspectiva de la medicina china, tenemos ovarios poliquísticos, sobrepeso, dificultad para perder peso, cansancio, resistencia a la insulina, riesgo de diabetes tipo 2, compulsión alimentaria cuando existe, procrastinación. Son mujeres que piensan mucho. Entonces todo esto manifiesta una sintomatología que demuestra que el elemento tierra está en profundo desequilibrio. En el elemento metal existe la cuestión de la hiperandrogenia, exceso de vello, exceso de acné, comprometiendo el equilibrio de este elemento. En el elemento agua tenemos anovulación, cuando es el caso, ¿no? La propia alteración ovárica en sí también entra aquí, la infertilidad en el 50% de los casos, alopecia en algunos casos y la baja creatividad. Entonces aquí ya podemos ver que tenemos un síndrome complejo que implica el desequilibrio de los 5 elementos, y para que podamos tener tratamientos realmente eficaces que devuelvan el equilibrio, necesitamos profesionales muy bien capacitados con una visión integrativa para poder ofrecer mejores resultados. Entonces, ahora que ya entendimos un poco la perspectiva de los 5 elementos, vamos a entrar en la propuesta terapéutica, ¿de acuerdo? El estándar de oro en el tratamiento del SOP, y esto independientemente de que el profesional trabaje con medicina china, debería ser un alineamiento entre todos los profesionales que atienden a mujeres. Los ajustes en el estilo de vida y la alimentación son fundamentales. Sin eso, no existe un tratamiento eficaz para el SOP. Pero con eso hay una buena noticia. El tratamiento puede evolucionar muy bien hasta el punto de que podamos recuperar plenamente ese ovario. Ahora bien, entender mínimamente sobre alimentación con baja carga glucémica, cómo podemos reducir la inflamación sistémica, cómo evito que un paciente perpetúe una resistencia a la insulina, eso debería formar parte de la conducta y del pensamiento terapéutico de todo y cualquier profesional de la salud. Y aquí estás viendo a una fisioterapeuta que sí necesitó estudiar sobre alimentación, no desde la perspectiva de lo que hace la nutrición, sino desde una perspectiva de desinflamación para que yo pudiera ofrecer mejores resultados a mis pacientes.
Entonces, si tú, independientemente del área de la salud en la que trabajes, aún no tienes recursos mínimos y básicos para orientar a tu paciente en relación a la alimentación, te estás quedando atrás. Ejercicios físicos más vigorosos. Necesitamos mover ese chi. Necesitamos mover este cuerpo que tiende a la letargia. Entonces debemos incluir el ejercicio incluso como una forma de combatir la resistencia a la insulina. Ya que estamos hablando de una endocrinopatía dependiente de estrógenos, necesitamos disminuir la exposición a los disruptores endocrinos que provienen de varias fuentes. Y aquí no voy a profundizar en eso, porque eso daría para un video entero hablando sobre las diversas fuentes de disruptores endocrinos, pero ya tenemos mucho material disponible en Internet, material proporcionado incluso por los gobiernos sobre fuentes de contacto con xenobióticos y disruptores endocrinos, y eso necesita estar detalladamente en nuestra orientación. Sartenes, cosméticos, productos de belleza, lo que se aplica en la piel, todo lo que se huele, todo eso está envuelto en un mundo disruptivo endocrinamente y necesitamos empezar a lo que podamos eliminar a través de nuestras elecciones debe ser retirado de la rutina. Prácticas de salud mental. Sabemos que existen muchos síntomas de origen conductual, emocional, que necesitan ser observados, necesitan ser trabajados, porque incluso tienen que ver con la etiología de la enfermedad. Y un enfoque para que podamos corregir un poco ese comportamiento común de procrastinación, de no terminar lo que se empieza, es poner el foco realmente en acabar lo que se comienza. ¿Empezaste? Termina. Antes de que establezcas un nuevo comienzo. Entonces son personas que incluso inician cosas, pero tienen poca capacidad de terminarlas. Así que esto también debe estar en nuestra orientación, ¿no? Empezar a vigilarse para terminar lo que se empieza, porque si no, queda esa estancación y la persona sigue perpetuando la frustración, incluso la de no terminar lo que comienza. ¿Cuántas mujeres son así, verdad? Primero que nada, comienza con un diagnóstico energético individualizado. Todo buen tratamiento comienza con un diagnóstico correcto. En términos de dietoterapia china, necesitamos equilibrar el sistema de los 5 elementos. Necesitamos fortalecer el elemento tierra, necesitamos fortalecer el elemento agua, necesitamos disminuir la acción del elemento madera, tanto por su sintomatología como también por la acción perjudicial que puede tener cuando está en exceso en el elemento tierra. Entonces necesitamos reducir un poco en la rutina de estas pacientes el consumo de alimentos ácidos que no va a ayudar y en muchos casos va a perjudicar. Por supuesto que cada caso es un caso, aquí se está dando una orientación un poco más general, pero sirve para la mayoría de los casos. Y la indicación de una alimentación preferentemente cocida para que podamos recuperar ese vaso, que es el órgano responsable del elemento tierra. Entonces ahí hicimos un repaso general. Por supuesto que es necesario un enfoque mucho más amplio en términos de terapia, ¿no? En términos de un tratamiento realmente eficaz. Pero es importante recordar que el SOP es un reflejo de desequilibrios múltiples, hormonales, emocionales, conductuales, energéticos, físicos. Requiere una mirada integradora, individualizada, centrada en la mujer, para que podamos crear tratamientos realmente eficaces. La menopausia desde la perspectiva de la medicina china. Antes que nada, debemos aclarar que la menopausia no es una enfermedad. La menopausia es una transición natural que cualquier mujer madura va a experimentar. Y puede ser mucho más llevadera siempre y cuando esa mujer cuente con el acompañamiento de profesionales integrativos, que tengan una visión más amplia del proceso y que dispongan de recursos que puedan ayudar más allá de las terapias hormonales. En Brasil, cifras de Brasil, más de 30 millones de mujeres están viviendo el proceso del climaterio, de la menopausia. Eso significa casi el 8% de la población femenina. El 82% de esas mujeres informa que la menopausia está afectando su calidad de vida. Es decir, existen síntomas detrás de esta etapa natural que no están bien. Y es ahí donde nosotros como profesionales de la salud intervenimos. Más del 60% de las mujeres aún hoy afirma que la menopausia sigue siendo un tabú y no se toma en serio. Los síntomas que sienten las mujeres muchas veces son ignorados por los profesionales, por sus parejas, y ellas no tienen un espacio para expresarse. Los sofocos, los calores repentinos, son la característica principal de la menopausia, pero ese es el síntoma que todo el mundo conoce. Existen muchas otras cosas detrás, e incluso esos sofocos para la medicina china se entienden como un calor falso.
En esta etapa de la vida de la mujer ya hay un profundo desgaste del yin y quiero mostrarte esto desde la perspectiva de la medicina china en un momento. Los sudores nocturnos son comunes. Existe otro síntoma muy común, una queja muy frecuente de las mujeres en esta etapa, que es la sequedad vaginal, la disminución de la libido, la irregularidad menstrual. Esto, hasta llegar a dejar de menstruar por completo, puede pasar por un periodo de más de un año de irregularidad menstrual, con aumento del flujo, disminución del flujo, un mes sí, un mes no. Trastornos del sueño, algo que es un síntoma bastante ignorado y que no necesariamente se asocia a esta etapa, no se hace esa conexión con la fase de la vida de la mujer. Los dolores articulares y musculares son bastante comunes y también es un síntoma que no se relaciona con esta etapa de la vida de la mujer. Es común el aumento de peso, la dificultad para perder peso y los cambios en la distribución de la grasa corporal. Mujeres que antes perdían peso, a veces con facilidad, cuando llegan a esta etapa, cada kilo se convierte en una lucha. Y esto también tiene mucho que ver con la cuestión hormonal por la que está pasando. Cefalea, piel seca, fatiga y cansancio, especialmente al final del día, cosas que también suelen ser bastante ignoradas y no se relacionan con los cambios hormonales que está experimentando. Pueden presentarse palpitaciones cardíacas, pérdida de masa ósea, y ahí entramos en algo que es muy común, la osteopenia y la osteoporosis. Estos son los síntomas más comunes reportados y muchos de ellos no se relacionan con la etapa que la mujer está atravesando, y necesitamos empezar a reflexionar más sobre esto. También he traído aquí algunos síntomas emocionales porque el síndrome de la menopausia es una combinación de todas estas molestias y eso sí puede afectar la vida de la mujer, irritabilidad y cambios de humor, ansiedad, depresión, dificultad de concentración y de memoria. Ahí está algo muy común, que es la niebla mental, que muchos profesionales pasan por alto. Muchas pacientes piensan que tienen otros problemas de trastornos psíquicos y neurológicos y en realidad no es así. Eso significa menopausia, es este periodo el que necesita ser mejor tratado. Necesita ser mejor abordado porque todos estos síntomas pueden ser minimizados e incluso completamente silenciados, por así decirlo, con el tratamiento adecuado. La reducción de la autoconfianza y de la autoestima depende mucho de cómo la mujer llegó a esta etapa, de lo que sucedió antes de llegar a esta fase, de cómo se preparó para este momento. Además, en esta etapa, muchas mujeres que son madres están viviendo la realidad de que sus hijos crecen y ellas tienen que dirigir su energía hacia otras cosas, lo cual no siempre es bien aceptado por algunas mujeres. Lleva tiempo adaptarse a esta fase, que también es comúnmente conocida como el síndrome del nido vacío. Y luego existen los aspectos conductuales que prácticamente se pueden dividir en dos grupos de mujeres. El primer grupo muestra una resistencia al ciclo, una resistencia incluso al proceso de envejecimiento. Y sabemos que esto es algo muy común de encontrar. Existe un apego a lo que era antes, a cómo eran las cosas antes, incluso a cómo era el cuerpo antes, y una dificultad para aceptar. Y con esto se genera un profundo sufrimiento en esta etapa y una resistencia a ella, el no querer estar en esta fase, el querer volver atrás. Entonces muchas mujeres están atrapadas en este patrón de comportamiento. Otras, sin embargo, aceptan el proceso de maduración, buscan otras soluciones, se desapegan de lo que ya pasó porque saben que es una nueva etapa, una etapa más madura. Logran ver que existen nuevos descubrimientos, nuevas posibilidades y se abren a lo nuevo. Incluso lo nuevo en términos de transición de carrera, en términos de nuevos desafíos profesionales, nuevos conocimientos que antes no tenían tiempo de adquirir porque estaban dedicadas ya sea a la carrera, a los hijos o a la familia. Y ahora que tengo un poco más de tiempo porque mis hijos son mayores e independientes, puedo hacer espacio para nuevas aficiones, nuevos retos profesionales, la búsqueda de nuevos conocimientos y se abre todo un mundo nuevo. Bueno, dicho esto, ahora vamos a mirar más profundamente cómo la medicina china ve la menopausia, sobre todo porque estos otros aspectos comportamentales también tienen todo que ver con la medicina china. Entonces, dentro de la medicina china, la menopausia es vista como un conjunto de desarmonías energéticas. Claro, un paréntesis, la menopausia en sí no, porque es una etapa de la vida de la mujer que también tiene alteraciones de las energías yin y yang, sí, pero cuando viene acompañada de esos síntomas que mencionamos, ahí sí, esos síntomas entran dentro de desarmonías energéticas que se manifiestan de manera diferente en cada mujer. Entonces, cada una es un universo que necesita ser visto de forma individualizada. No todas van a presentar todos esos síntomas. Hay mujeres que pasan por esto, incluso porque ya están en tratamiento antes de la menopausia. Yo soy una de esas personas que quiere disfrutar de una menopausia sin síntomas, porque me estoy preparando para eso.
Entonces, cuando logramos atender a las mujeres antes de la menopausia, podemos prepararlas para una transición bastante suave y con ausencia de síntomas o síntomas mínimos. Si hay síntomas, si no es así de suave, tenemos una alteración en el equilibrio de los 5 elementos, donde todos estos síntomas pueden ser clasificados. Te voy a mostrar en un momento cómo hacemos eso. Y existe un profundo desgaste de la energía yin, un proceso natural de desgaste, sí, de las fases, de los septenios de la vida que la mujer va atravesando. Existen diferentes movimientos de las energías yin y yang aquí. No tengo espacio para profundizar ahora, pero dentro de mi curso completo de salud femenina, profundizamos mucho en este entendimiento del Tao y de los ciclos femeninos. Pero es importante decir que en esta etapa ya existe un desgaste de la energía yin, que es la energía femenina. Entonces, no es casualidad que haya una propensión al surgimiento de varios de estos síntomas, incluso debido al desgaste del yin. Ahora vamos a observar y clasificar cada uno de esos síntomas de los que hablé que son comunes. No necesariamente están presentes todos en la mujer, pero son frecuentes en muchos casos. Vamos a llevar estos síntomas al pentagrama, a los 5 elementos. Bien, ¿cómo se ve la menopausia en los 5 elementos considerando esos síntomas físicos y emocionales? Vamos a empezar por el elemento fuego. En el elemento fuego, cuando hay sofocos, sudoración nocturna, trastornos del sueño, palpitaciones, ansiedad, reducción de la autoconfianza y de la autoestima, todo eso manifiesta un desequilibrio de este elemento fuego. En el elemento tierra, cuando hay sobrepeso, dificultad para perder peso, cansancio, dificultad de concentración y de memoria, se está desgastando la energía de este importante elemento tierra. En el metal, si existen estas manifestaciones, están relacionadas con el metal, depresión, piel seca. En el elemento agua tenemos desgaste del yin, algo común en esta etapa de la vida de la mujer, sequedad vaginal, baja libido, pérdida de masa ósea, dolores articulares, fatiga, que es más intensa que el cansancio. Y en la madera, cuando existen los síntomas, los clasificamos así. Irregularidad menstrual, disminución del estrógeno, que sabemos que es común en esta etapa, trastornos del sueño, dolores musculares, cefalea, irritabilidad, labilidad emocional. Es decir, dependiendo de la mujer y de los síntomas que manifieste, los 5 elementos pueden estar afectados. Y es ahí donde entra la dietoterapia china, que es el pilar de la alimentación en la medicina china, para equilibrar los desequilibrios energéticos de los 5 elementos. Y no es casualidad el éxito que tenemos en los tratamientos y los resultados clínicos muy favorables cuando logramos tomar a las mujeres y aplicar esta metodología de trabajo que enseño uniendo el diagnóstico. Primero tenemos que saber qué le sucede a ella y luego aplicamos el tratamiento para equilibrar y conseguimos un control, si no la completa reversión de todos estos síntomas. Es muy bonito de ver. Dentro de la propuesta terapéutica que traje aquí, tenemos antes que nada un diagnóstico energético individualizado, que sin esto no hay manera de proponer ningún tratamiento. Sin entender lo que está sucediendo con los 5 elementos, sin entender lo que está pasando con las energías yin y yang, no tengo cómo proponer ningún otro tratamiento. Así es como yo enseño. Después de esta primera etapa del tratamiento, que es un diagnóstico muy efectivo y asertivo, pasamos a los ajustes de estilo de vida, la dieta desde una perspectiva convencional y la dieta desde una perspectiva de medicina china. Así que vamos a ver los ajustes en el estilo de vida y la alimentación. Necesitamos regularizar el reloj biológico y los 5 pilares del estilo de vida, que son ¿cuáles? Alimentación, ejercicio, sueño regular, manejo del estrés y de las emociones y el cultivo de la espiritualidad. Equilibrar este estilo de vida de forma general, equilibrar las comidas de acuerdo con el reloj biológico. Y esto es bastante profundo, de hecho, es contenido para otro video. Además, sugerir que esta mujer dé preferencia a una alimentación antiinflamatoria y de baja carga glucémica. Todos estos síntomas son reflejo de un cuerpo que está inflamado. Necesitamos limpiar ese terreno biológico. Y ahí hay muchas orientaciones detalladas que necesitamos transmitir. Entonces, este es el panorama general, la visión macro de lo que es necesario hacer. Es interesante, hay que evaluar caso por caso, a menos que exista una contraindicación para lo que voy a decir ahora. Incluir fitoestrógenos en la rutina alimentaria, como semillas. Evidentemente, necesitamos analizar el historial de cada mujer para saber si no hay una contraindicación para el uso de fitoestrógenos, como en el caso de cáncer de ovario o cáncer de mama. Ahí estamos en otro terreno que necesitamos evaluar. Excluyendo a esa población, puede ser bastante interesante incluir fitoestrógenos en la rutina, precisamente para compensar el desequilibrio hormonal del estrógeno que existe en esta etapa. La práctica regular de ejercicios ayuda a equilibrar internamente, a disminuir el estrés oxidativo, a potenciar la acción antiinflamatoria, el equilibrio hormonal, que también se ve favorecido por el ejercicio, y la regulación del sueño, que también mejora con el ejercicio. El ejercicio favorece todo, ¿no? Por eso no es fácil tratar a una mujer sedentaria en esta etapa.
Ella no evoluciona tan bien como quien tiene una práctica regular de ejercicio, entonces también es nuestro papel orientar sobre eso. Y la aceptación del ciclo, ¿verdad? Así que terapia sí es necesario para que la mujer pueda aceptar que sí ha envejecido y que bueno, es señal de que está viva, ¿no? Y que necesita aceptar las etapas de la vida que se van presentando. Y si la etapa de la vida no está bien, tomar las decisiones necesarias para empezar a cambiar el rumbo de las cosas, incluyendo la decisión de autocuidado, porque muchas de estas mujeres llegaron a esta etapa habiendo mirado tanto hacia afuera, cuidando tanto de los demás, que se olvidaron tanto de sí mismas y ahora es el momento de empezar a mirar hacia adentro. Entonces, en la dietoterapia china, en la mayoría de los casos, claro que cada caso es único, esto no es una regla, siempre es necesario evaluar a cada mujer, pero en la mayoría de los casos es importante tener cuidado con el consumo de alimentos ácidos y amargos. Tenemos tendencia a tener ambos elementos, madera y fuego, en exceso. Entonces tiende a haber un exceso en la acción de estos elementos y sus sabores son ácido y amargo, respectivamente madera y fuego. Por lo tanto, consumir en exceso estos alimentos solo va a empeorar el problema. Es necesario tener cuidado con el consumo de estos alimentos en la mayoría de los casos. Hay que fortalecer la nutrición con alimentos que tienden a estar debilitados, como tierra, metal y agua. Y hay innumerables alimentos que deben ser evaluados para poder fortalecer esos elementos y evidentemente necesitas profundizar para poder orientar correctamente. Y disminuir el consumo de alimentos de naturaleza caliente y fría. Y no estoy hablando de caliente y frío en términos de grados Celsius, sino de la naturaleza energética de los alimentos, que es el tesoro con el que trabajamos en la dietoterapia china. ¿Por qué? En estas mujeres, según los síntomas que presentan, muchas tienen disfunciones de ambas naturalezas. No es solo la energía yin la que está disfuncional, la energía yang también, manifestada por los sofocos y demás. Una como consecuencia de la otra, evidentemente, es un falso calor, como lo llamamos en la medicina china, pero necesita ser observado porque el consumo de alimentos calientes como la canela, el jengibre, los alimentos, sí, los pimientos en general, van a potenciar el calor, aunque sea un falso calor, pero ella está sintiendo calor. Y los alimentos fríos, en contrapartida, como el plátano, el pepino, los brotes, la lechuga, la ensalada cruda, van a potenciar el desgaste del yin. Las manifestaciones que mencionamos en el elemento agua pueden verse potenciadas. Por lo tanto, no es recomendable el consumo de alimentos de ninguna de las dos polaridades. Existen otras naturalezas energéticas que quedan, como los alimentos tibios, neutros y frescos, que son interesantes para incorporar en la rutina. Espero que este video llegue a profesionales conscientes, que quieran profundizar más. Y si ese es tu caso, en la descripción de este video encontrarás más información sobre mis cursos, no sobre mis formaciones. Será un placer poder enseñarte mucho más a fondo, especialmente a mirar con el cuidado que merecen las mujeres que pasan por nuestros consultorios. Si este video marcó la diferencia para ti, te pido que lo compartas con la población, incluidas las mujeres, para que todos sepan que existen alternativas más allá de la terapia de reemplazo hormonal. Si quieres profundizar, ven conmigo, porque tenemos un mundo increíble por delante, lleno de mucho conocimiento que puede ser compartido. Te agradezco por tu compañía hasta aquí. Si aún no has dado tu like, por favor, deja tu like, deja tu comentario. ¿Cuál fue el mayor insight que tuviste en este video? Compártelo con otras personas. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, porque así, cada vez que haya un nuevo video, lo sabrás y podrás profundizar tu conocimiento. Hay mucho contenido en este canal que puede ser utilizado para aumentar tu nivel de conciencia en medicina integrativa, medicina china y dietoterapia china en más variadas disfunciones. Nos vemos en el próximo video. Un beso, adiós.